Bueno, pues para hablar sobre esta cuestión que está generando mucha polémica, pero que ya está siendo implantada en algunos países de nuestro entorno, contamos con Elena Ramallo. Elena Ramallo es doctora en Derecho, experta en Derechos Humanos, especialmente en protección de mujeres y menores. ¿Qué tal, Elena? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, hace muy pocos días, concretamente la semana pasada, pudiste comparecer en la Asamblea de Madrid precisamente para defender esta propuesta que estáis impulsando con el fin de prohibir el velo en espacios públicos. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta propuesta? Esta propuesta que tiene, digamos, dos partes es la parte de, digamos, de las menores para que en ningún, o sea, en ningún centro escolar de todos los niveles en España tengan que ir las niñas veladas, es decir, tapadas con las distintas versiones de velo, desde el hijab a otros. Pues hemos hecho una propuesta de modificación de ley que se llevó al Parlamento, que ni tan siquiera nos han contestado, ninguno de los grupos políticos, únicamente Vox nos escuchó. Posteriormente se llevó a distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, para, bueno, las principales comunidades que están afectadas por este problema, ¿no? Después de muchos intentos, Vox consiguió que por lo menos me escuchasen, que es lo que yo pido, ¿no? Que es que se me escuche y después que, bueno, pues que los distintos representantes políticos pues decidan. La otra propuesta era la prohibición en espacios públicos del burka por temas sobre todo de seguridad. Sobre este tema, decir que en todos mis años hablando en distintas instituciones, jamás me han tratado como me han tratado en la Asamblea de Madrid. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, porque esta propuesta que lleváis tiempo defendiendo, que por cierto es una propuesta que no solo está impulsando Vox, sino que tengo entendido también ha recibido el apoyo del Partido Popular en Cataluña, por ejemplo, Sí, junto con Vox y con Alianza Catalana, que por cierto, y luego entraremos en ello, se ha puesto en marcha, porque así se ha aprobado en otros países europeos, es una cuestión importante y sin embargo, Elena, por lo que nos estás comentando, tu comparecencia a la Asamblea pues fue incómoda, entiendo que por la reacción y las respuestas que obtuviste por parte especialmente de la izquierda, de la extrema izquierda, que te tacharon de todo, te insultaron directamente, te llamaron racista, homófoba, machista. cuando fui a la Asamblea de Madrid, efectivamente, que es muy chocante porque el Partido Popular en Cataluña sí que lo apoya, en cambio en el resto de España no lo apoya. Antes de entrar ya es la primera vez en mi vida que ante una institución me hacen esperar en la acera. Es decir, no me dejaron ni entrar a la Asamblea y después en lo que es la Comisión de Mujer, que es en la que pude hablar, bueno, fue un despropósito. El día anterior, una diputada del PSOE, en unas declaraciones a la SER, dijo que era una racista, que iban contra los derechos de las mujeres, que tenían que denunciarme por delito de odio. Bueno, yo creo que el PSOE tiene bastante con mirarse adentro como para andar denunciando a los demás que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y a defender nuestro país y los derechos. Yo no puedo retransmitir lo que sentí porque no hay palabras. Ahí hubo desde todo tipo de insultos, burlas, vejaciones, faltas de comportamientos que yo no he visto nunca en un sitio un comportamiento así. Se levantaban, me hacían burla, me insultaron, de todo. Fue por parte, efectivamente, de la extrema izquierda, del PSOE, porque ahora ya está en la extrema izquierda con estas actitudes, y de Más Madrid. Después, la actitud del Partido Popular en Madrid me sorprendió francamente, porque además de un ataque frontal, el comportamiento de algunos de los diputados que asistían a la comisión fue indescriptible. O sea, burlas, levantarse, una actitud absolutamente crispada, bueno, y después no hubo oposición. Ellos dijeron que eso, bueno, lo dejaban a la libertad de las mujeres. Es que no es libertad, es el cumplimiento de normas y de los derechos fundamentales que rigen la Constitución. Entonces, a mí no me parece, o sea, de la izquierda ya no espero nada, pero de la derecha me sorprende profundamente, sobre todo en Madrid.
Además, es importante recordarlo porque desde la izquierda, incluso también desde el Partido Popular, tal y como estás explicando, se defiende el uso del velo como una señal de libertad, cuando es todo lo contrario, es una señal de sumisión, de sumisión. es una señal de indignidad, es una señal de impureza. Es evidente que especialmente en las menores es una imposición, por lo tanto las menores no tienen la capacidad de decidir libremente. Y es un debate que hay que abordar, porque esto no es algo exclusivo de España. Es que Francia fue uno de los primeros países europeos en prohibir el velo islámico en las escuelas y también el burka en cualquier espacio público. Pero es que además hay más antecedentes, porque no solo estamos hablando de Francia, estamos hablando de Bélgica, de Austria, de Dinamarca, de Bulgaria, de Letonia, incluso algunos estados federales de Alemania, algunos Länder. Para terminar, Elena, cuéntanos los argumentos, desde tu punto de vista, brevemente, por favor, en favor de esta prohibición del velo islámico. Solo una pequeña puntualización. En mi intervención en la Asamblea, entre otros temas, hablaba sobre la Sharia, que está impuesta ya en muchos países y que, como todos sabemos, es una ley absolutamente contraria a los sistemas democráticos en el que la mujer, entre otras circunstancias, es una pertenencia del hombre y es inferior al hombre. Pero es que hablaba de los matrimonios infantiles, que también recoge, hablaba de la mutilación genital, hablaba de muchísimos otros temas que afectan directamente a los menores y a las mujeres. Y todo esto, pues era como si yo estuviese hablando de cosas que me invento. Y quiero decir algo que también dije allí, es que la CUP, que es un partido al que nadie cuestiona, defendió en sede parlamentaria, en el Parlamento catalán, que la mutilación genital en menores era una tradición a respetar. Ante estos planteamientos que partidos democráticos me llamen racista, me digan que voy contra los derechos de los menores y de las mujeres, es que yo creo que ya no hay mucho más que decir, porque esto es tortura. Y para contestar a tu pregunta, pues vamos a ver, es que la obligación del velo en las menores no es una decisión propia, es una decisión impuesta por las familias. Y esta decisión, como decía, es una decisión que se adopta por el hecho de ser mujeres y ser impuras y provocar a los hombres. Es decir, ¿cómo es posible que una niña pueda provocar a un hombre y que se tenga que tapar para evitar que la agreda sexualmente? Esto es que no se puede permitir en ningún sistema. Es que efectivamente, Elena, hablas de islamización, hablas de la imposición de la Sharia en determinadas zonas de España por parte de este tipo de comunidades donde, hay que recordarlo, se defiende bajo esa ley islámica no solo la mutilación genital de las menores, de las mujeres, sino también el matrimonio infantil, la pedofilia y el matrimonio concertado. Bueno, pues ese tipo de prácticas son incompatibles con las democracias occidentales, con los valores occidentales, con el Estado de Derecho y con el sentido común. Elena Ramallo, muchísimas gracias, doctora en Derecho, experta en Derechos Humanos, especialmente en la protección de mujeres y menores. Fuerte abrazo. Gracias.